Muy buen día. En este momento vamos a hablar acerca de las bombas sumergibles y las bombas de desplazamiento positivo, tarea correspondiente al grupo número 5, cuyos integrantes son César Francisco Enríquez Avelar, Nelson Alexander Moreno Torres y Cristian David Santos Figueroa. Daremos inicio con el estudio de las bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo son aquellas que mueven un fluido en un conducto cerrado y lo mueven mecánicamente a través del sistema. La acción de bombeo puede ser cíclica y también puede ser impulsada por pistones, tornillos, engranes, rodillos, diafragmas o paletas. En esta ocasión revisaremos las bombas de desplazamiento positivo recíprocas y las bombas de desplazamiento positivo rotativas. Comenzaremos con las bombas de desplazamiento positivo recíprocas, que son aquellas que producen un movimiento alternativo de golpes hacia adelante y hacia atrás en un pistón, émbolo o en un diafragma. A estos ciclos de golpes se le denomina reciprocidad. Podemos ver en la figura un pistón que está siendo accionado por una rotación y está haciendo la entrada y salida de un líquido a través de una válvula. Podemos observar que en una bomba de pistón, la primera carrera del pistón crea un vacío, abre una válvula de entrada, cierra la válvula de salida y extrae el fluido hacia la cámara del pistón. A medida que se invierte el movimiento del pistón, la válvula de entrada, ahora bajo presión, se cierra y la válvula de salida se abre, permitiendo que se descargue el fluido contenido en la cámara del pistón. Un ejemplo práctico de estas bombas recíprocas se le conoce como la bomba de bicicleta, que también es un ejemplo muy sencillo y se puede ver en muchos dispositivos en la actualidad. Ahora, las bombas de desplazamiento positivo rotativas son aquellas que utilizan acciones de engranes o engranajes rotatorios para transferir los fluidos, en el lugar del movimiento hacia adelante y hacia atrás que realizan las bombas recíprocas. El elemento giratorio desarrolla un sello líquido con la carcasa de la bomba y crea succión en la entrada de la bomba. Ese elemento giratorio desarrolla ese sello líquido y lo transfiere para crear la succión en la bomba. El fluido que se introduce en la bomba se encierra dentro de los dientes o engranes giratorios y se transfiere a la descarga. Un ejemplo simple de ese tipo de bombas se le conoce como la bomba de engranajes, que puede ser de tipo externa o de tipo interna. Ahora bien, ya que se analizaron las diferentes descripciones de cada una de las bombas, vamos a analizar las principales características y beneficios de estas bombas de desplazamiento positivo. Principalmente se le conoce que hay dos familias principales, las bombas de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas. Las centrífugas son aquellas que tienen la capacidad para flujos más altos y que pueden trabajar con líquidos de menor viscosidad. En algunas plantas químicas, el 90% de las bombas en uso serán bombas centrífugas, ya que ahí se requiere trabajar con líquidos que tengan la menor viscosidad posible. Sin embargo, hay una serie de aplicaciones para las que se prefieren bombas de desplazamiento positivo. Por ejemplo, para manejar fluidos de mayor viscosidad y que puedan operar a altas presiones y flujos relativamente bajos. También son más precisas cuando la medición es consideración muy importante en el sistema. También tienen limitaciones y estas limitaciones de este tipo de bombas son más complejas y difíciles de mantener, sobre todo en las bombas centrífugas. Las bombas de desplazamiento positivo son más sencillas de poder manejar. Las bombas de desplazamiento positivo son menos capaces de manejar fluidos de baja viscosidad que las bombas centrífugas, como lo explicamos anteriormente. Para generar succión y reducir el deslizamiento y las fugas, una bomba giratoria se basa en el sello entre sus elementos giratorios y la carcasa de la bomba, y esto es lo que reduce considerablemente la viscosidad. De manera similar, es más difícil evitar el deslizamiento de las válvulas en una bomba alternativa con una alimentación de baja viscosidad, debido a las altas presiones generadas en la acción del bombeo de las bombas. Y por último tenemos un cuadro resumen de las principales características de las bombas de desplazamiento positivo. Como ya lo detallamos anteriormente, la diferencia de las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo en sí recae básicamente en transportar líquidos con alta viscosidad o baja viscosidad, como lo podemos ver en la primera propiedad. El rango de viscosidad en las bombas centrífugas, la eficiencia disminuye con el aumento de la viscosidad y en las bombas de desplazamiento positivo
La eficiencia aumenta al aumentar la viscosidad. También la tolerancia a la presión es que en las bombas centrífugas el fluido varía con el cambio de presión. El fluido es insensible a los cambios de presión y la eficiencia disminuye a presiones más altas y bajas. En cambio, en una bomba de desplazamiento positivo, el flujo es insensible a los cambios de presión y la eficiencia aumenta al aumentar la presión. Es bastante contrario a lo que se dice en las bombas centrífugas. El cebado es requerido para las bombas centrífugas y para las bombas de desplazamiento positivo no se necesita. El flujo es constante en una bomba centrífuga y en una de desplazamiento positivo es un flujo pulsante. Y el cizallamiento en una bomba centrífuga, el motor de alta velocidad daña los medios sensibles del cizallamiento y a baja velocidad interna es ideal para bombear fluidos sensibles al cizallamiento. Muy bien, ahora vamos a ver dónde y en qué situaciones se utilizan las bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo se pueden encontrar en el campo de las transmisiones y controles hidráulicos y neumáticos y en el automatismo, además en aplicaciones de bombeo de líquidos. Las bombas de desplazamiento positivo son ideales cuando se quiere operar con fluidos con alta viscosidad y además si se trabaja en altas presiones. Una de las cualidades y características más importantes de estas bombas es la cuestión de los fluidos con alta viscosidad, porque este tipo de máquinas, de este tipo de bombas, se caracterizan algunas por estar en constante contacto, lo cual genera rozamiento, como por ejemplo pueden ser bombas de engranajes. Entonces los fluidos de alta viscosidad les sirven como lubricante para este tipo de bombas. Entonces, fluidos con alta viscosidad, nosotros podemos encontrarlos o vamos a encontrar estas bombas en cualquier tipo de industria en la que se trabaje con aceites, lubricantes, eh, aguas residuales. Tiene que ser aguas residuales, no solo agua, porque las aguas residuales contienen productos contaminantes que la vuelven más viscosa. Entonces ahí sí se puede trabajar con este tipo de bombas. Y que ahora enumeraremos más claramente en la siguiente diapositiva. ¿Dónde se pueden encontrar las bombas de desplazamiento positivo? Como ya lo mencionábamos, en cualquier industria en la que se trabaje con, por ejemplo, aceites o fluidos viscosos en general, ¿verdad? Entonces las podemos encontrar en la industria del petróleo y el gas, en procesamiento químico, en procesamiento de alimentos, en la minería, en fabricación de papel y pulpa, fabricación de jabones, tratamiento de aguas residuales y en general, para que se tenga una idea, en cualquier tipo de vehículo que trabaje con aceites. Como ya lo mencionaba, todos los vehículos tienen equipado una bomba, este tipo de bombas de desplazamiento positivo para la transmisión o el desplazamiento de este aceite para el funcionamiento correcto del vehículo. Entonces, aquí tenemos ejemplos puntuales de donde podemos encontrarlos y con una categoría en específica. La bomba reciprocante ya lo habíamos definido anteriormente, que consiste en el ingreso de un fluido dentro de un volumen, luego este volumen se reduce y debido a esta reducción de volumen el fluido se desplaza hacia la salida. Entonces esta es una bomba reciprocante de pistón y aquí está aplicada en una industria. Esta máquina podría estar transmitiendo o desplazando un fluido, por ejemplo, de agua residual para su correcto tratamiento o también podría ser algún tipo de aceite. Luego nosotros aquí tenemos una bomba reciprocante de diafragma. Este tipo de bombas funciona con la misma teoría que el anterior. Es una bomba de desplazamiento positivo cuyo funcionamiento es alternativo. Que se produce este movimiento alternativo de presión y liberación o de aumento y disminución de volumen se da por medio de esta membrana. Entonces, esto es alternativo. En un lado se expande y reduce el área, el volumen de esta sección, y en el otro se contrae y aumenta el volumen. Entonces, al aumentar el volumen del sector, deja pasar el fluido y al reducirlo, hace que se desplace a la siguiente sector. Entonces, debido a este movimiento alternativo, se generan vibraciones. Entonces, a la mayoría de industrias se le debe colocar aliviadores para que no haya mucha vibración.
Entonces aquí podemos ver cómo se aplican en diferentes industrias. Este es en una industria cosmética para los shampoos y en esta es para procesar químico de cloruro de metileno. Luego aquí tenemos otro ejemplo, bombas de desplazamiento positivo, pero en este caso es rotativa. Este tipo de maquinaria puede ser utilizada para diferentes funciones. A veces simplemente es para desplazar un fluido y otras ocasiones se puede aplicar para funciones específicas, como es en estos dos casos, que es el prensado. En este caso lo que se busca es separar un material del fluido. Entonces, en este caso es lodo, separamos la tierra y el agua. Y en este caso es en el sector alimenticio, que es para la producción del aceite. Entonces tú ingresas las semillas, un material duro, se comprimen, ¿verdad? Se presionan para que así liberen su aceite. Entonces aquí el funcionamiento es igual para ambas máquinas. Se ingresa el material, el fluido, o a veces las semillas, ¿verdad? Que es algo más duro, pasan por acá, se van desplazando, llegan al tope acá y se van compresionando. Entonces, debido a esa presión que hay interna, se separa lo que viene siendo el fluido y el sólido. Luego tenemos las bombas de desplazamiento positivo rotativas, que estas las podemos ver comúnmente aplicadas para bombas de aceite. Estas las podemos encontrar normalmente en los vehículos. Tienen diferentes diseños con diferentes cualidades cada uno. Unas son más baratas, otras son más caras, otras son más eficientes, pero funcionan de la misma manera, ¿verdad? Aquí ingresa el fluido y este lo que hace es desplazarlo para que continúe a su siguiente función dentro del sistema. Entre las ventajas que nosotros tenemos en una bomba de desplazamiento positivo se encuentran las siguientes. La primera es que mantiene un caudal, el cual es constante y también es independiente de la presión del sistema. La segunda es que es capaz de manejar una amplia variedad de fluidos y consecuentemente una amplia variedad de viscosidades. La número 3 es que la capacidad no se ve afectada por la presión de operación, esta va enlazada con la primera ventaja. Y también la número 4 es que es más eficiente que las bombas centrífugas cuando se trata de bombear el material que puede llegar a ser altamente viscoso, ¿verdad? Sin embargo, también podemos llegar a experimentar ciertas desventajas en este tipo de bombas. La primera es que el funcionamiento no llega a incluir una restricción de presión. Por esto es que las válvulas de seguridad o también de alivio de presión son estrictamente necesarias en este tipo de bombas. La segunda es que para que nosotros podamos obtener un funcionamiento sin ningún tipo de vibraciones, esto es únicamente posible si nosotros establecemos un sistema de equilibrio de masa el cual posee un nivel de complejidad bastante alto. Y la tercera es que tiene un mayor número de piezas de desgaste en comparación a otras bombas. Esto significa que con mayor frecuencia nosotros vamos a tener que estarles dando mantenimiento. Esto va a significar un aumento de costo en el futuro o puede llegar a significar también el cambio de la bomba completa. Al momento de nosotros seleccionar la bomba de desplazamiento positivo, debemos tomar en cuenta muchas cosas. Primero, tenemos una variedad de bombas entre las cuales nosotros podemos elegir y debemos hacer lo posible para nosotros poder seleccionar la bomba adecuada que opere con un rendimiento relativamente alto para las condiciones de funcionamiento que nosotros deseamos o que se nos estén dando. Los parámetros que se deben de investigar incluyen la velocidad específica, también el tamaño del diámetro del impulsor y la velocidad de operación. Otras posibilidades que se pueden llegar a evaluar serían el uso de bombas multitapa, bombas en serie, en paralelo, etc. Incluso podemos llegar a bajo ciertas condiciones limitar el flujo en el sistema para así poder producir algunos ahorros de energía eléctrica. El objetivo es seleccionar una bomba y también su velocidad de modo de que las características del funcionamiento de la bomba en relación al sistema en el cual opera sean tales que el funcionamiento de esta se encuentre cerca del punto máximo de rendimiento y pues eso tiende a optimizar el rendimiento de la bomba y minimizando el consumo de energía eléctrica. El punto de operación puede llegar a desplazarse cambiando la curva característica de la bomba, cambiando la curva característica del sistema o incluso ambas.
La curva de la bomba nosotros la podemos llegar a modificar cambiando la velocidad del funcionamiento de la bomba dada, o también seleccionando una bomba distinta. Sin embargo, esto también significa que va a poseer características de funcionamiento distintas. En algunos casos podemos incluso llegar a ajustar el impulsor reduciendo un poco su diámetro, alrededor de un 5% mediante un tipo de rectificado. Este impulsor reducido se instala en la cubierta original y la curva característica del sistema puede cambiarse modificando el tamaño de la tubería o también estrangulando el flujo. Algo más que nos va a poder escoger nuestras bombas de una mejor manera son las curvas características para poder seleccionar, la verdad. Las curvas de presión caudal, también tenemos la curva de gasto-potencia y las curvas de eficiencia. Estas curvas son representaciones gráficas, las cuales llegan a relacionar algunas de las variables que nos interesan bastante, las cuales son la presión, el caudal y también el rendimiento de las bombas. En algunos casos también se puede llegar a agregar alguna información adicional, tal como la potencia que se requiere y la altura necesaria de succión. En cuanto a la curva de presión caudal, pues esta curva tiene una pendiente negativa, lo cual indica una relación de tipo inversa que existe entre la presión y el caudal. Estas curvas se presentan para diferentes diámetros de impulsor. También tenemos la curva de eficiencia. Estas curvas de eficiencia normalmente se trazan sobre las curvas del caudal potencia, naturalmente. Esta curva es bastante importante, ya que mientras mayor sea la eficiencia que nosotros tengamos, esto representará que nosotros necesitaremos de un menor consumo de energía eléctrica para poder conseguir el efecto deseado, el efecto que nosotros necesitemos. Algo que también hay que tener en cuenta es que estas curvas que nosotros ya mencionamos nos ayudan a determinar qué bomba es la que nosotros necesitamos. Los conceptos de las curvas que ya mencionamos nos ayudan a poder determinar cuál es la bomba que nosotros necesitamos, ya que estas gráficas nos muestran el gasto máximo, las presiones, también la eficiencia para la reducción de los costos. Regularmente se llegan a estipular ciertas pérdidas y otros factores que ya tienen que ver con el diseño. En este caso nosotros nos enfocamos únicamente en el número de los emisores, el gasto que tienen y la presión a la cual trabajan. Esto se debe a que son sistemas pequeños y que también tienen mínimos requerimientos. Ahora vamos a continuar con el estudio de las bombas sumergibles. Una bomba sumergible es una bomba que tiene el motor totalmente sumergido en el agua, el cual está cerrado herméticamente y se acopla con el cuerpo de la bomba. Esta bomba empuja el agua hacia la superficie convirtiendo la energía rotatoria en energía cinética y energía de presión. Esto se hace porque el agua se tira en la bomba, primero en la toma, donde la rotación del impulsor empuja el agua a través del difusor y de ahí hacia la superficie. Una de las principales ventajas de estas bombas es que nunca tienen que ser cebadas, ya que están sumergidas totalmente en el fluido. Estas bombas también son muy eficientes porque realmente no tienen que gastar mucha energía en el movimiento del agua. La presión del agua empuja la bomba sumergible hacia arriba, ahorrando así una gran parte de la energía de la bomba. Aunque estas bombas no son versátiles, la selección sí lo es. Algunas bombas sumergibles pueden manejarse fácilmente con líquidos de alta viscosidad y también en líquidos de baja viscosidad. Las bombas son silenciosas porque están bajo el agua y la cavitación nunca será un problema para ellas. Por lo tanto, sus desventajas puede ser de que el sello puede corroerse con el tiempo y al suceder esto puede filtrarse el agua dentro de la bomba y dañar el motor. Además, este sello hace que la bomba sea un poco difícil de conseguir para las reparaciones. Otra principal desventaja es que este tipo de bombas no encaja en la mayoría de usos, solo se ocupan en usos bien específicos en la industria casera y ligera. Ahora vamos a analizar los tipos de bombas sumergibles que existen. Principalmente existen las bombas sumergibles para deshidratación o para sumideros, las bombas sumergibles de efluentes, las bombas sumergibles de aguas residuales y las bombas sumergibles Grinder y Shedder. Las bombas para deshidratación o bombas para sumidero son bombas de bajo costo, las cuales pueden ser usadas en caudales de alto flujo que son pensados principalmente para aguas turbias.
Estas bombas van desde 0.15 hasta 100 caballos de HP, dependiendo de su uso. Estas bombas se pueden encontrar en una amplia gama de aplicaciones, desde sumideros en sótanos de hogares hasta compañías mineras. Luego, las bombas sumergibles de fluentes manejan líquidos de alta viscosidad de 3/4 de diámetro en desagües ligeros y suelen utilizar en tanques y bóvedas para bombear escurrimientos sépticos. Estas son bombas portátiles ligeras y pueden oscilar entre 1/4 y 2 caballos de fuerza en HP, monofásico o trifásico dependiendo de su tipo de motor. Los materiales de construcción de estas bombas son de acero inoxidable y hierro fundido. Las bombas sumergibles residuales son destinadas principalmente a aguas residuales sin tratar. Generalmente son capaces de manejar agua con alto grado de viscosidad desde 1,1 hasta 3 pulgadas y caudales de alto flujo. Hay de muchos tipos y diferentes impulsores. Estas bombas van desde un medio hasta 100 caballos de fuerza. Los usos típicos incluyen estaciones de bombeo y campamentos. Y las bombas sumergibles Grindes y Shader son tipos de bombas diseñadas para manejar casi cualquier material que se le pueda dar, incluyendo material fibroso y la mayoría de materiales con alta viscosidad. Las bombas Grinder son principalmente para caudales ligeros o bajo flujo, mientras que las bombas Shader están diseñadas para situaciones de caudales de alto flujo. Ambas bombas utilizan un sistema de trituración para reducir al máximo el tamaño de los sólidos que pueda tener el líquido en el cual se estén transportando en estas bombas. Ahora vamos a analizar las diferentes características técnicas de estas bombas sumergibles, las cuales podemos destacar a continuación. Para elegir una bomba de drenaje adecuada, se tienen que tener en cuenta las siguientes características técnicas en las bombas sumergibles. Primeramente, la potencia máxima. En función de este parámetro, moverán mayor cantidad o menor cantidad de fluido, la cual puede ser medida en watts o en HP. Altura de presión máxima, en metros. Es la máxima altura hasta donde podrá bombear el fluido. Caudal mínimo de descarga, en litros sobre hora. Capacidad que tiene la bomba para mover un volumen determinado por unidad de tiempo. Profundidad máxima de inmersión. Al estar sumergidas dentro del fluido, deben de tener un rango de presiones que pueden soportar. Este dato nos indica la profundidad a la que puede someterse la bomba. El presostato, panel de control de la unidad que nos indica las diferentes presiones de funcionamiento. También tenemos el tamaño máximo del mes, que se mide en milímetros, que es el factor que indica el tamaño mínimo de los residuos o de los fluidos a bombear. Por ejemplo, cuando los líquidos tienen algún residuo sólido dentro de ellos y tienen que ser triturados. Tipo de alimentación puede ser por un motor trifásico o por un motor monofásico. Sistema de paro automático. Las bombas suelen funcionar continuamente, sin tener que encenderlas o apagarlas. Este sistema hace que el motor de la bomba se pare cuando no haya fluido que transportar e impide un sobrecalentamiento del motor con una posible rotura. Esto puede ser muy grave ya que las bombas tienen que tener ese paro automático cuando se están sobrecalentando y no necesitan realizar mucho trabajo de sobrecalentamiento. Y por último tenemos la temperatura máxima del fluido en el cual va a estar sumergida la bomba. Trabajar con fluidos de alta temperatura puede producir un extra sobrecalentamiento al motor, ocasionándole averías a la máquina y también puede dañar los diferentes sistemas de paro automático que va a tener la bomba, los cuales le sirven de mucha ayuda para su mantenimiento y que no sea dañada muy fácilmente. ¿Dónde y en qué situaciones se utilizan las bombas sumergibles? Las bombas sumergibles se utilizan donde se requiera drenar fluidos, normalmente agua, bombear agua subterránea, bombear aguas residuales, vaciar habitaciones inundadas, etc. Las bombas sumergibles son ideales en situaciones donde se cuenta con fluidos almacenados en grandes dimensiones y existe a gran profundidad, ya que éstas aprovechan las altas presiones generadas por el fluido sobre ellas para su mejor funcionamiento. Como podemos ver, nosotros vamos en las situaciones en las que podemos encontrar estas bombas sumergibles es en cualquier situación donde exista una gran profundidad y necesitemos desplazar esa agua hacia otro sector. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar las bombas sumergibles? Específicamente, nosotros las podemos encontrar en la industria del petróleo y el gas
en el procesamiento químico, procesamiento de alimentos, minería, fabricación de papel y pulpa, fabricación de jabones, tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua y fuentes naturales del agua. En las que siempre nosotros las vamos a encontrar van a ser en los pozos profundos de agua, las podríamos encontrar en fuentes naturales del agua y en tratamiento de aguas residuales. En la industria en general, no necesariamente se utiliza este tipo de bombas. Tiene que existir ciertas condiciones que conlleve a que los ingenieros que diseñaron el sistema opten por utilizar este tipo de bombas. Ya vamos a especificar en qué situaciones se podrían seleccionar y las podríamos encontrar debido a esto en este tipo de industria. Muy bien, ahora cuando el fluido es agua sin ningún tipo de contaminante que le puedan modificar sus propiedades para que sea más viscoso o que tenga algún tipo de sustancia que pueda obstruir la bomba y que esté depositada este fluido, esta agua en un contenedor. Esto normalmente se va a dar en una empresa. Nosotros podemos encontrar que su sistema de distribución es por medio de una bomba de sumergible. Esta bomba se encuentra en el interior de los contenedores y esta mueve o desplaza el agua del interior del contenedor hacia otro sistema. Por ejemplo, en una empresa como podría ser una azucarera en la que tiene grandes cultivos y necesita su irrigación, ¿verdad? Podría utilizar este tipo de sistemas porque utiliza por medio de una bomba sumergible y así provee de agua al sistema de irrigación. O también en otro cualquier tipo de empresa donde haya un sistema contra incendios, este tipo de contenedores puede tener estas bombas para suministrar el agua a estos sistemas. Cuando el fluido es agua sin ningún tipo de partícula o sustancia contaminante que proviene de pozos naturales, aquí tenemos esquemas. Estos son los más comunes a encontrar, que digamos en ciudades se escarba hasta el subsuelo hasta encontrar un pozo natural de agua y se extrae esa agua por medio de una bomba sumergible. Aquí siempre vamos a encontrar que este tipo de bombas es aplicada a este tipo de sistema. Nosotros ingresamos la bomba y esta lo extrae hacia un tanque de almacenamiento o algún tipo de procesamiento o directamente a su distribución para el consumo humano, que se da a veces en las comunidades. Ahora este es un caso más específico, este es para tratamiento de aguas residuales, este se puede dar en empresas o en la casa, donde este se instala, este lleva un mecanismo que trata de purificar el agua que va ingresando. Esta no tiene ningún tipo de característica diferente a las anteriores porque siempre lo que va a desplazar es agua en su totalidad sin ningún tipo de otro contaminante. Y aquí podemos ver de que se puede aplicar una bomba sumergible. Bueno, y aquí para mencionar, existen también otros tipos de bombas que se consideran sumergibles, como las que podemos encontrar en algunas casas en los patios, que simplemente son por cuestión estética para hacer el efecto de una fuente, y también para los acuarios, que pueden hacer efectos de cascada y también pueden utilizarse para filtros. Aquí succiona, entran las partículas contaminantes acá y se quedan acá en el filtro y luego vuelve a sacar el agua sin ese tipo de contaminante. Ahora, las cuestiones cambian cuando el fluido es agua residual. Ya en este caso las bombas tienen otro tipo de características y mi compañero las explicará más adelante, pero aquí veremos las situaciones en las que nosotros podríamos encontrarlas. Para situaciones de inundaciones, por ejemplo, o en una obra donde hayan estanques que estén llenos de agua con lodo, se utiliza un tipo diferente de bomba sumergible. No es para procesamiento, no tiene que ser para procesamiento solo de agua, sino que tiene que llevar otras características para que pueda desplazar este fluido. Y también en el caso de inundaciones a veces se llenan las alcantarillas o las calles, incluso hay sótanos en los que quedan inundados y como hay siempre otro tipo de partículas que pueden obstruir la bomba, se tiene que utilizar un especial para el desplazamiento correcto del fluido dentro de esa habitación. Aquí también cuando el fluido es agua residual, esto es básicamente por cuestiones de prevención, ¿verdad? En este caso
podemos encontrarlas en lugares donde haya cualquier tipo de agua, como puede ser un río, un lago. Estas imágenes no son muy representativas, ¿verdad? Porque no podemos ver materiales contaminantes, pero en la realidad siempre hay algún tipo de partícula o no podemos predecir si va a haber algún tipo de partícula que obstruya la máquina. Entonces, por cuestiones de prevención, siempre debería de considerar que se debe utilizar una bomba para agua residual. Esas bombas presentan cierta ventaja en comparación con algunas bombas de superficie. La principal ventaja es la capacidad que ésta tiene para poder impulsar el agua desde un punto muy bajo, puede ser con una profundidad mayor a 7 metros. Y al ser totalmente estancada, la bomba sumergible se coloca directamente en el fondo del agua, lo que también nos permite disfrutar de otras ventajas tales como que se eliminan los problemas de aspiración en vacío. La presión del agua en torno a la bomba impide que ésta pueda aspirar aire y por lo tanto evita la cavitación. Otra es que hay menor contaminación acústica, ya que todos los sonidos y las vibraciones se ven disminuidos o atenuados por el agua circundante a la bomba. La siguiente sería que no se sobrecaliente el motor, ya que el agua está trabajando como refrigerante mientras este se encuentra en marcha. Y también tenemos que es muy discreta, es totalmente invisible dentro del pozo o la perforación que se haya realizado. Estas bombas también poseen desventajas. La principal es que este tipo de bombas no encaja en todos los usos. Las bombas de una sola etapa se utilizan mayormente para bombeos industriales, caseros y ligeros. Otra es que deben estar completamente sumergidas al 100%. Y esto viene a causarnos que los sellos pueden llegar a corroerse con el tiempo. Y cuando esto sucede, el agua se filtra en el motor y lo inutiliza prácticamente hasta que se repare o se cambie la bomba. Además de que ese sello hace que la bomba sumergible sea un poco difícil de conseguir para las reparaciones, por lo tanto se estaría terminando en un cambio de la bomba completamente. Para poder escoger de forma correcta una bomba hay que tomar en cuenta ciertos factores de selección. Uno de ellos es la contaminación del líquido, otro es el servicio y la verticalidad del pozo. Sin embargo, también hay ciertas características que hay que poder tomar en cuenta, tales como la altura de elevación, el caudal, la presión, la naturaleza del agua, el achique y la elevación. Y los criterios específicos o los más importantes para que nosotros podamos definir las características y así poder hacer una correcta selección de la bomba sumergible son los siguientes. El primero es la calidad del agua. El agua bombeada puede ser limpia, con impurezas cuyo tamaño sea menor a los 5 milímetros, puede ser cargada, eso significa que tiene impurezas entre 5 y 20 milímetros de tamaño, o muy cargada con impurezas que superan los 20 milímetros de tamaño. Luego también tenemos la altura de elevación, es decir, la altura entre la cual la bomba sumergida está distante al punto de descarga. Otro de ellos es la longitud de la manguera de evacuación. Esta es la que conecta la bomba con el punto de descarga. Y la profundidad de inmersión, la cual corresponde al nivel máximo de agua que admite la bomba. La presión de salida también, o la presión deseada, si la bomba está conectada a equipos que requieren una presión de entrada definida, ¿verdad? También el caudal deseado, ya sea para vaciar un sótano o para poder hacer funcionar cualquier tipo de equipo que se necesite. La temperatura del líquido también es muy importante. Esta debe ser expresada en grados Celsius según el sistema en el que se esté trabajando. El nivel mínimo del agua medido en milímetros, principalmente para las bombas de chique, es posible que también se tenga que estimar pérdidas de carga en relación con la longitud de la manguera de evacuación. Eso es muy importante. Tal y como lo mencionaba con anterioridad, la calidad del agua o la naturaleza de la misma es muy importante al momento de decidirse por una bomba. Tenemos para aguas residuales, pueden ser aguas de drenaje, aguas pluviales, efluentes y aguas negras. Cada una tiene sus diferencias porque contiene cierta cantidad de sólido o puede que no la contenga, que es en el caso de las aguas de drenaje, tal como lo veremos a continuación. No contienen heces ni orina, no hay impurezas y no hay un riesgo de obstrucción, por lo que en este caso podemos optar por un tipo de bomba que nos permita tener un paso relativamente pequeño, ya que no tenemos ningún tipo de impurezas. Sin embargo, para las aguas pluviales sí necesitaríamos cambiar el tipo de bomba, puesto que estas contienen impurezas como la arena y la gravilla,
por lo que requerimos una bomba con mayor capacidad y un mayor paso. En el caso de las aguas efluentes, esas pueden contener fibras textiles o hojas de árboles y pueden producir obstrucciones, por lo que se plantea el mismo caso. También podemos utilizar el mismo tipo de bombas, o dependiendo del tamaño de los sólidos que viajan a través, tendríamos que optar por una bomba con un paso mayor. En el caso de las aguas negras que contienen heces y orinas, estas provienen de descargas de viviendas particulares, edificios comerciales y también estaciones de bombeos municipales. Entonces volvemos a caer en la misma situación en la que nosotros necesitamos una bomba con un paso mayor, con una mayor capacidad, puesto que el tamaño de los sólidos es mucho mayor en este caso. Por lo que podemos llegar a cierta conclusión. Es que para poder escoger una bomba, además de tener en cuenta el caudal, también la presión y los datos que ya hemos mencionado anteriormente, hay que también tener en cuenta si esta bomba será para aguas residuales, y así nosotros poder clasificar si es agua de drenaje, pluviales, efluentes o aguas negras, por lo que hay que conocerlo muy bien. Lo otro es que cuanto mayor sea la cantidad de sólidos, mayor debe ser el paso libre que nosotros debemos tener. Lo mismo sucede con el caudal. Mientras este sea mayor, el paso libre necesario aumentará de la misma manera.